¿Es posible crecer en fe y carácter en un mundo que rechaza la verdad absoluta? Hoy, en el sentido de la fe, viajamos al siglo III para conocer a San Pedro de Alejandría, cuya vida y enseñanzas moldearon la fe cristiana a través de la oración y los sacramentos. En un tiempo de persecución y confusión, su legado nos muestra cómo la tradición católica fortalece nuestra identidad y patriotismo frente a ideologías que amenazan la vida, la familia, la libertad. Jóvenes, descubran cómo su ejemplo puede guiarlos a ser líderes espirituales en un México que necesita volver a sus raíces cristianas. El sentido de la fe. El siglo II fue un periodo de intensa prueba para la Iglesia Católica, especialmente en Alejandría, un centro teológico y cultural del Imperio Romano. Bajo el reinado de emperadores como Decio y Diocleciano, las persecuciones alcanzaron su apogeo, con edictos que exigían sacrificios a los dioses paganos bajo pena de muerte. En Alejandría, la comunidad cristiana enfrentaba no solo el martirio físico, sino también herejías que socavaban la unidad doctrinal. El arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo y comenzaba a gestarse con ideas de presbíteros como Luciano de Antioquía, amenazaba la ortodoxia. El gnosticismo, liderado por figuras como Valentín, promovió un conocimiento secreto y rechazaba la encarnación, dividiendo a los fieles. La ciudad era un crisol de ideas. La filosofía griega, el judaísmo helénico y el paganismo convivían con la fe cristiana, creando un terreno fértil para debates teológicos. Las escuelas catequéticas como la de Alejandría se convirtieron en bastiones de aprendizaje donde la escritura y la tradición se enseñaban para contrarrestar estas desviaciones. La oración comunitaria y los sacramentos, especialmente la Eucaristía, eran el sustento espiritual frente a las presiones externas. Sin embargo, la falta de disciplina eclesiástica y las divisiones internas, exacerbadas por la persecución, exigían líderes firmes. Hoy, este contexto resuena con desafíos modernos. El relativismo sugiere que no hay verdad fija. El secularismo expulsa la fe de la vida pública. El individualismo debilita la familia. Ideologías como el progresismo y el wokismo promueven agendas que contradicen la dignidad humana desde la concepción y el orden natural. En México, estas corrientes erosionan nuestra identidad cristiana heredada de siglos de fe. San Pedro de Alejandría nos invita a recuperar una educación espiritual que, como en su tiempo, resiste estas fuerzas con la verdad divina. Pedro contribuyó al aprendizaje cristiano a través de sus escritos y liderazgo pastoral. Su carta canónica, escrita en el año 306, dirigida a la Iglesia de Alejandría, estableció normas para la reconciliación de los lapsi, integrando la disciplina eclesiástica con misericordia. Esta carta, preservada en Historia Eclesiástica de Eusebio, refleja su enfoque en la formación espiritual. Exhortaba a los fieles a volver a los sacramentos y a la oración como medios de restauración. Su enseñanza enfatizaba la unidad de la Iglesia y la autoridad del obispo, contrarrestando las divisiones heréticas. Pedro promovió la catequesis como herramienta de crecimiento personal en un tiempo donde el arrianismo comenzaba a cuestionar la divinidad de Cristo. Sus cartas reforzaron la fe trinitaria, preparando a los fieles para defender esta doctrina. Su ejemplo de constancia inspiró a los laicos a vivir con virtudes como la paciencia y la humildad, incluso bajo la persecución. Las escuelas de Alejandría, bajo su liderazgo, se convirtieron en centros de formación teológica, transmitiendo la tradición apostólica. El legado de Pedro perdura en la disciplina eclesiástica y la defensa de la ortodoxia. Su martirio consolidó la identidad católica de Alejandría, influyendo en el Concilio de Nicea en el año 325, donde se condenó el arrianismo. Su énfasis en los sacramentos y la oración sigue siendo un modelo para fortalecer la vida espiritual y la identidad nacional, resistiendo las ideologías modernas que niegan la verdad. La carta canónica se distingue por su estilo pastoral y doctrinal, combinando autoridad con compasión. Eusebio la cita como un documento que equilibró justicia y misericordia, estableciendo precedentes para la penitencia sacramental. Su mensaje está claro: la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, es el árbitro de la verdad. El sentido de la fe, esa capacidad sobrenatural para discernir la verdad del Evangelio, se manifestó en la vida de San Pedro de Alejandría. Guiado por el Espíritu Santo sin ser plenamente consciente de la trascendencia, transformó la educación cristiana y robusteció la doctrina católica.
Su liderazgo durante la persecución reflejó una confianza profunda en Dios que lo llevó a establecer normas que protegieron la unidad de la Iglesia. Pedro vivió inmerso en la oración. Su carta canónica urge a los lapsi a buscar la reconciliación mediante la penitencia y la Eucaristía, mostrando que los sacramentos son canales de gracia divina. Frente al arrianismo que negaba la consustancialidad del Hijo con el Padre y el Espíritu Santo, su enseñanza oral y escrita defendió la Trinidad, preparando el camino para Nicea. Este discernimiento espiritual permitió a los fieles resistir las herejías y crecer en santidad. San Atanasio de Alejandría, su sucesor, complementó su legado. Mientras Pedro estableció la disciplina eclesiástica, Atanasio defendió la ortodoxia nicea contra el arrianismo, escribiendo obras como De Incarnatione. Ambos desde Alejandría fomentaron el aprendizaje teológico, mostrando que la fe viva se transmite a través de la tradición y la enseñanza. Hoy su colaboración inspira a los jóvenes a defender la doctrina frente al relativismo y el secularismo. La noche se cierne sobre el mundo. Un silencio pesado envuelve las almas donde falsos dioses alzan sus torres. El relativismo que disuelve la verdad, el hedonismo que esclaviza con placeres vacíos, el wokismo que distorsiona la identidad o el secularismo que arranca las raíces. Te sientes perdido, atrapado en la confusión de un mundo que olvida a Dios. La soledad pesa, el vacío crece y el corazón duda. Pero en esta oscuridad una luz tímida brilla. La fe como una roca firme, la castidad como un escudo silencioso, la humildad como un rocío que renueva. Virtudes que no gritan pero construyen. Joven, ¿elegirán la tormenta o el refugio de Cristo? Si hoy sienten la presión de un mundo que los empuja a rendirse, redes sociales que los abruman, amigos que los tientan, dudas que los paralizan, no están solos. Muchos les ofrecen caminos fáciles, pero solo la virtud los va a liberar. Comiencen con un paso. Recen una Ave María al despertar ofreciendo su día. Apaguen el teléfono una hora. Busquen el silencio donde Dios habla. Ayuden a su familia, laven los trastes, abracen a sus padres, entréguenlo todo como una oración. Si el pecado les pesa, acérquense a la confesión, la gracia los espera. Luchen con paciencia, jóvenes, y verán cómo su alma florece. La noche se extiende. El mundo duerme entre sombras de ideologías vacías, pero ustedes, jóvenes, están llamados a velar. Que su lámpara arda con la fe de los mártires, que su corazón sea un altar donde Cristo reine. La historia no termina, es un drama donde ustedes son actores protagónicos. La victoria es segura porque el esposo viene, y a quienes guarden la fe, los llevará al alma eterna. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe. ¿Es la Iglesia solo una institución humana o tiene autoridad divina? El protestantismo evangélico afirma que en la Biblia sola basta, mientras el progresismo moderno rechaza la tradición a favor de la subjetividad. San Pedro de Alejandría, con su vida y escritos, responde a esta confusión, defendiendo la autoridad eclesiástica y la doctrina sacramental. La controversia sobre autoridad surgió en el siglo XVI con la Reforma, cuando Lutero proclamó la sola Escritura, negando que el magisterio y los sacramentos son medios de gracia. Esta idea tiene raíces en las herejías como el novacianismo del siglo III, cuando Pedro lo enfrentó, rechazaba la reconciliación de los lapsi dividiendo la Iglesia. O el arrianismo contemporáneo, Pedro que niega la divinidad de Cristo, un error que el progresismo moderno hace ecos al cuestionar dogmas. Las ideologías como el relativismo y el secularismo refuerzan esta fragmentación, promoviendo una fe sin estructura. El relativismo es tal cual como el protestantismo, puesto que cada quien puede interpretar la palabra de Dios independientemente y sin magisterio, formando su propio magisterio. La Escritura apoya la autoridad de la Iglesia. Mateo 16, 18, 19 da a Pedro las llaves del reino, un poder transmitido a sus sucesores. San Cipriano en De Unitate de la Iglesia escribe: no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre. Carta canónica de Pedro establece la disciplina sacramental, afirmando la necesidad de la penitencia y la Eucaristía, preservada en Historia Eclesiástica de Eusebio.
El Concilio de Trento de 1545 a 1563 reafirma: si alguien dice que los sacramentos no son necesarios para la salvación, sea anatema. Sesión 7, Canon 4. El Catecismo de 1992, numeral 1124, declara: la Iglesia confiere en la vida de gracia a través de los sacramentos. Benedicto XVI en Verbum Domini subraya: la tradición iva interpreta la Escritura. Estas fuentes refutan la sola Escritura y el progresismo que ignoran la autoridad divina de la Iglesia. Aceptar el error protestante progresista lleva una fe fragmentada, incapaz de resistir el relativismo. Jóvenes, sin la Iglesia como guía, caen en la confusión de ideologías que niegan la vida desde la concepción o la familia como orden. Formarse en la doctrina de Pedro los equipa para defender la verdad en redes, colegios y con amigos, fortaleciendo su identidad católica y nacional frente al secularismo. Como Pedro escribió: guardaos de los que dividen la fe, carta canónica. No hay fe sin verdad ni libertad sin fidelidad a Cristo y su Iglesia. Que Dios los bendiga. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.